Vicente, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Sucre y no me baraje tan temprano, por favor. No, es que no había visto bien la agenda, pero ya tiene razón, aquí está, 7:10, abogado Henry Cucalón, aquí estamos. ¿Cómo ha pasado, mi querido abogado? Muy bien, optimista dentro de los problemas que puede existir en el país, de gravísima situación económica, social y de seguridad, pero hay que darle frente, mi estimado Vicente, y espero un muy buen inicio de semana para... Así es, Dios quiera. Un saludo para Mauricio Torres, que nos está viendo y oyendo, y doña Mercy Fajardo también. Mire, mi querido abogado, usted es un hombre muy inteligente, muy capaz, un señor abogado. ¿Cómo vio a la Asamblea con estas tres posiciones? Sí, no y afuera. Y total, ganó el cuarto. Que era, sí, pues, sí, no, afuera, el archivo, y el cuarto sería por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo usted vio la actuación de los asambleístas aquí? Vicente, es a todas luces claro que el gobierno siempre tuvo la estrategia de que este proyecto de ley económico urgente entre por el Ministerio de la Ley. Sí. Algunos dirían por la ventana. ¿Y por qué? Siempre estuvieron conscientes de que no iban a existir votos positivos para apoyar el proyecto tal cual lo hubiera presentado el Ejecutivo. Yo ya venía analizando que creo que se ha perdido una gran oportunidad de poder colegislar en función del país. Primero, es lógico que el gobierno quiere implementar lo que ellos consideran que es su política económica y social, con la que ganaron las elecciones. Y asimismo, los parlamentarios, en representación de los ciudadanos, tratar de mejorar, de modificar, no al todo nada, ni todo como dice el Ejecutivo, ni el no por el no que planteaban algunos legisladores. Inclusive acuérdense que hace un mes y medio ni siquiera se lo calificaron en el CAL, es más, ni siquiera lo debatieron. Yo creo que esas posiciones absolutistas no llevan a ningún lado. Lo mejor es construir una legislación, recoger lo positivo, mejorarlo, y en un tema como es el económico, entendiendo las penurias fiscales, entendiendo que se requieren recursos para tratar de menguar los gastos que tuvieron en la pandemia y enfocarlos también en educación y salud, evitar a todas luces que esto golpee al bolsillo de los ecuatorianos, los más necesitados, y fundamentalmente a la clase media. Con ese antecedente, lo que pasó el día viernes pasado, crónica de una estrategia anunciada. Ha habido varias posiciones, pero el hecho cierto, Vicente, es que en ninguna hubo un hecho firme, como es el de aprobar, modificar y negar y archivar. Al no haber una posición en firme, al no haber una mayoría para nada, qué cosa más rara, no hay voto positivo para nada, entra este artilugio legal. Si usted me pregunta, ¿es legal lo que sucedió y que a la medianoche entre el sábado y el domingo entró por el Ministerio de la Ley? Sí es legal. Lógico. Eso sí reviste de mucha ilegitimidad, porque una ley tan importante que contiene, insisto, temas tributarios que tienen que ver con la economía de los ciudadanos y los recursos que tienen que erogar al Estado, no creo que hubiera sido dable que sea aprobado de esta manera. Pero esos son los hechos. Es así, mi querido doctor. Pero mire, abogado, mi querido abogado Henry Cucalón, 7:17, 7 de la mañana y 17 minutos. Lo que llama la atención es algo en general al país y a mucha gente, de que lo atacaban al presidente Lasso, de que no es político, que es un empresario, que no ha sabido manejar la política, etcétera, 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 que no ha sabido manejar la asamblea, que no ha podido amarrarla, que no ha podido dominarla, bueno, todos los adjetivos que usted quiera. Pero ¿qué ocurre? Que al final del final da un tremendo golpe, un golpe bajo que nadie se imaginaba, y peor con los grandes delincuentes del país. Mire, Vicente, esos comentarios que usted dice efectivamente son dichos por gente a lo mejor que ve la política desde lejos y no en el infierno real, que es el Congreso Nacional, donde las papas queman, por no decir que hierven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final de cuentas, el gobierno utilizó una estrategia y el fin justifica los medios. Han aprobado la ley como ellos querían. Sabían que ninguno de sus aliados
Inclusive, esa mayoría circunstancial que sirvió para elegir solamente autoridades en mayo 14, solo para que no lleguen otros, ni siquiera ellos lo apoyaron. Ahora, la sorpresa que tiene para algunos ciudadanos es con quién llegaron a culminar y a consumar. Así que se podrá diferir con el gobierno algunas cosas, se podrá coincidir en muchas otras, porque así es esto, así es la política, pero evidentemente han dado pruebas de que saben ejecutar las cosas. Fíjense que hasta hace un mes y medio, ¿cuál era el estribillo que utilizaba el Ejecutivo? Muerte cruzada, muerte cruzada, muerte cruzada. Es decir, o hacen lo que yo les propongo o lo ceso. Sí se dio cuenta que en los últimos días desapareció ese tema del léxico gubernamental, así como hace un mes y medio también se hablaba de consulta popular y ya no hay. Entonces son diversas maneras de llegar a un fin. Reitero, las formas pueden preocupar. Aquí el hecho cierto es que se tiene que certificar en estas horas que no había una resolución en firme. El gobierno la publicará como decreto ley. Y las personas, porque he escuchado varias versiones, unos que no sabían aplastar el botón, otros que no sabían qué hacer, unos que creen que en verdad han rechazado cuando no la rechazaron, pues tienen una oportunidad. La Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que cuando las leyes económicas urgentes son aprobadas por esta manera, es decir, por el silencio, por el Ministerio de la Ley, por no haber hecho absolutamente nada, pueden reformarlas o derogarlas con trámite ordinario en cualquier momento. Entonces, esas personas que dijeron que no sabían qué es lo que hacían, que pensaban que estaban rechazando, porque a mí lo que me sorprende es que de frente no digan, sí, hemos hecho esto. No quiero decir cuáles son las otras palabras que se utilizaron en los 80, en los 90 y hasta hace poco, por no decir injustificar lo injustificable. Pero, ya pues, ahora refórmelo, si es que no estaban de acuerdo, si es que constituyó una errata, si fue un error, si algunos desconocían cuando su obligación era conocer el procedimiento parlamentario. Señores, cuando uno representa al pueblo, uno no está para innovar, uno no está para accidentes, uno está para actuar en seguro. Más allá que nadie es dueño de la verdad, uno debe tener una posición clara, frontal, a favor de sus electores. Es así. Aquí mucha gente lo ve de dos formas. 7 y 21, 7 y 21, 7 y 21. Totalmente desde la parte política y desde la parte moral. Desde la parte moral, tanto los correístas como el pueblo en general está totalmente disgustado. Porque en política todo se puede llevar, aunque sea los crímenes más grandes de la vida, pero si se actúa políticamente, dice, eso es político y eso se justifica. Y eso es lo que mucha gente definitivamente hoy por hoy está viendo. De que hay circunstancias de que se puede arreglar el asunto, es posible. Pero eso es una posibilidad dentro de la ley, no dentro de lo moral. El haber llegado a un posible entendimiento con qué tipo de partido político es lo que la ciudadanía no lo acepta. Ahora, ¿qué es lo que están esperando? Antes de fin de año que salga el señor Glass, y a lo mejor como inocente, que antes, en los primeros meses del año que viene, venga el señor Correa como el gran héroe y que no tenga ninguna boleta de captura. Ya no es el sino es que hay una equivocación de la justicia. Y todos los que están huyendo con todo lo que conocemos, definitivamente lleguen como inocentes. Eso es lo que el pueblo se pregunta. Y por eso es que hay una serie, incluso los mismos correístas, en contra. No porque el favor que les va a hacer a su líder y un poco de gente, sino por haber pactado con quienes ellos los consideran enemigos de por vida, ideológicamente, mi querido abogado. 7 y 22. Son temas que preocupan, pero se me hará difícil especular sobre una especulación, más si casi todo lo que usted ha manifestado tiene que ver con decisiones judiciales en firme, ¿ya? Así que es complejo verlo de esa manera, pero en política se puede tostar hasta el granizo, decía Andrés F. Córdoba. A mí lo que me preocupa es que una vez más, y se lo digo yo que he sido legislador y que también sé que pudimos haber decepcionado con algunos de los resultados de las acciones legislativas, es que se perdió la oportunidad de poder construir algo. Usted sabe que las leyes pueden ser aprobadas por capítulos, por títulos, por artículos, por informes o en paquete entero.
debieron haber recogido lo positivo del proyecto, que sí los tiene. Sí. Como la eliminación del impuesto al 2% a los microempresarios, una trafacía que fue aprobada en la legislatura al final del régimen del presidente Lenín Moreno, en el cual yo voté en contra, valga la aclaración. Pero asimismo, evitar, por ejemplo, ese golpe letal a la clase media al eliminarle la capacidad de deducir sus gastos en el impuesto a la renta, en valores muy bajos que le pusieron y casi nulos. Y recordemos que lo que va a entrar en vigencia ni siquiera es el proyecto en algo modificado por la Asamblea, sino el original del Ejecutivo, que en esa parte era un fuetazo, por decir lo mismo. Entonces, yo creo que debemos madurar políticamente, como decía, reconocer que el presidente debe tener iniciativas positivas, que no es al todo o nada, que no es aprobar todo como quería el gobierno, ni rechazar todo lo que tenía por parte del legislativo. Hay que encontrar puntos de acuerdo que beneficien el interés general. Ese para mí es lo lamentable, y en enero ya vamos a ver este tema de carácter tributario, que creo yo que no es un buen síntoma. Tanto más, Vicente, que sin perjuicio de los análisis jurídicos, yo le puedo decir unos, otros tendrán otros, así es el mundo de los abogados. El hecho cierto es que lo que más necesitan los inversionistas, lo que más necesitan los capitales nacionales y extranjeros es seguridad jurídica, es certezas. No leyes, en este caso tributarias, que llevamos 3 días analizando si entran o no entran, si entran por la ventana o entran por otro costado, si el abogado A dice B y si dice... No, señores, lo que prometió el gobierno nacional es, primero, no más impuestos, que fue uno de los temas por los cuales nosotros lo apoyamos. Y segundo, respeto irrestricto a la seguridad jurídica. Y no creo que sea muy buen ambiente, pese a que puedo comprender de que el gobierno considere de que tiene un fin loable, positivo, que es reordenar las finanzas públicas. Así es, mi querido doctor, es una gran verdad, 7:25. No tiene definitivamente el proyecto de ley, no todo es malo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero generalmente se hace ver más lo malo. ¿Y qué es lo malo en este proyecto de ley? El golpe que le pega al bolsillo. ¿Y qué es lo malo? Que alguien que supuestamente defiende al pueblo lo haya apoyado en una forma totalmente, una forma totalmente disfrazada, con abstención. Usted como diputado que fue, sabe lo que son las abstenciones. La abstención es un mecanismo definitivamente hipócrita que se usa en la Asamblea Nacional para apoyar a alguien. Ñaño, yo no te apoyo a ti y yo me voy a abstener, no voy a estar ni en contra ni a favor, pero con mi abstención tú ganas. Que yo no estoy de acuerdo con que tú ganes, pero con la abstención, y se llegan a entuertos. Lamentablemente eso es lo que pasa en la Asamblea, y contra eso es que muchos están en contra, abogados. Tomando en cuenta, Vicente, que todo se aprueba con voto positivo. Así Aquí es. no es que si no se aprueba la moción de el oficialismo que quería llegar con todo el paquete, entonces por descarte triunfó el voto negativo. No, todo es expreso, aquí no hay nada tácito, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo. En el año 2019, el presidente Moreno presentó una ley de crecimiento económico con carácter económico urgente. Primero se propuso la moción de aprobación, no tuvo los votos suficientes, y de ahí se presentó una moción para negar y archivar y tuvo 70 votos positivos, por tanto se la negamos porque consideramos que era tentatoria contra el bolsillo de los ecuatorianos. Digo esto porque leo y percibo que hay mucha confusión, más allá de la desconfianza que generan la calidad de los parlamentarios y que lastimosamente por uno pagan todos, de que, es que como no hubo votos para esto, entonces directamente pasa el otro. No, aquí todo es expreso. ¿Y saben qué? Por más que no hay muchas luces ahí adentro, es obvio que en el momento de votar sí tienen jefes de bancada, jefes de bloque, etcétera, y sí saben qué es lo que pasó. Así que a mí no me vengan con el cuento de que no sabían qué pasó cuando se presentó la moción de negar y de archivar. Otra cosa hubiera sido que de frente tomen una decisión. Para nosotros es equivocada, Vicente, pero a lo mejor para otros es acertada. ¿Me explico? Y no una situación sinuosa, por decirlo menos. Eso es lo que de una u otra manera sigue degradando
a la clase política en general, porque el pueblo, el ciudadano a quienes nos debemos, lo que ven es que toda la clase política le falla. No crea que individualiza. A lo mejor el día de hoy le pone un poco más de ají a uno que otro por ahí. Pero en general dicen, señores, nos ha decepcionado porque ni siquiera toman una postura frontal. Porque si querían apoyar lo propuesto por el Ejecutivo, pongámonos en esos zapatos, porque supongamos que estaba bien. Señores, de frente apoyémoslo, pues. No de con, frente, digamos, no, sí, es lo correcto. No con hipocresías. No con situaciones sinuosas. Eso, insisto, es lo que deslegitima, desvaloriza, degrada a la política. Eso se llama hipocresía en la asamblea cuando se abstienen. Y usted lo sabe, mi querido doctor. Bueno, lo dejamos, se nos vino el tiempo, 7:29. En otro momento lo volvemos a invitar, mi querido abogado Henry Cucalón. Un abrazo para todos, muy buenos días. Buenos días al abogado Henry Cucalón, ex asambleísta del Partido Social Cristiano y el